¿Cómo se hace con esas dos agendas si es que coincidís en que esas son las dos agendas y hay 20 más? Pero hay 2000 más. A ver, el punto aquí es en qué se gasta. No solamente es cuánto se gasta, que por eso tenemos déficit, sino en qué se gasta. Y ahí es donde tenemos una falencia muy grande en Argentina, donde el Fondo Monetario no tiene nada que ver. En el fondo te dice, che, gasta menos. Y nosotros decidimos en qué. Hasta ahora se decidió jubilados, sueldos de empleados públicos, etcétera. Pero se sigue gastando en otras cosas que tal vez no sean prioridad en Argentina. Pero fíjense cómo pasamos rapidito el renglón de jubilados. O sea, estamos diciendo que con la fórmula se redujo en las erogaciones del Estado en los jubilados. Bueno, y eso también empleados públicos. Digo, por el carácter político y simbólico que representa estos ítems de los que estamos hablando. Que lo haya hecho el peronismo, ¿no? Ese es lo simbólico. Eso se hizo en diciembre, no es por la cuarentena ni la pandemia. No, por eso, Claro. por eso. Empezamos por ahí. De hecho, en diciembre está la ley esta de emergencia sanitaria. 9 económica. emergencias hicimos. 9 emergencias hicimos antes de que apareciera la pandemia. 9 emergencias, y hay un punto que es bastante difícil para cualquiera que estuviera en el gobierno. O sea, la reducción de déficit que se hizo durante el gobierno de Cambiemos, se redujeron a lo largo de 4 años, se redujo 8% del PBI en el déficit. Era 8 y íbamos a terminar en casi 0. Ahora nadie sabe cuánto va a ser, y se promete el año que viene 4. O sea, supongamos que sea 8 este año nada más, vamos a tener que hacer en un solo año la mitad de lo que se hizo a lo largo de 4 años durante el gobierno de Cambiemos. Y en el gobierno de Cambiemos hubo algunas pequeñas ganancias de productividad, o no tan pequeñas, que ahora no hay muchas de dónde sacar. Porque ahora tenemos muchísimo menos empleo privado, que es el que realmente produce, y tenemos, además, ya usada la bala de plata de los jubilados. Ya se redujo 2 veces consecutivas durante este año un poquito ese dinero. Para que tengamos idea, 2/3 del gasto total de la nación es en jubilados. O sea, a menos que se mueran todos, no hay forma de reducirlo mucho. ¿Podés Quisiera repetir tomar- esa frase? Sí. Porque alguien está distraído, va a agarrar una olla en la cocina, la hornalla. Suban el volumen, escuchen esto, después hagan lo que quieran, pueden bajarlo incluso, pero decilo. No, más o menos 2/3 del gasto de la nación es todo lo que está vinculado con jubilados. Jubilados, ANSES, AUH... eso también. el resto del gasto social. todo el gasto Paquete social. Es muchísimo. Por lo tanto, te queda nada más que 1/3 para lo que deberían ser los servicios del Estado. Defensa, seguridad y justicia. Cada uno juzgue que también andamos en defensa, seguridad y justicia. Salud, educación. O sea, el tercio que te queda es para todo eso. Y un cachito de obra pública. Es inviable. Bueno, no. Depende en qué gastás. Si vas a hacer el observatorio de la gestión de menstrual, la propia Diana. no te alcanza. Claro. ¿Te puedo leer una frase tuya? No, A ver. porque a veces es difícil cuando uno habla desde los números, déficit fiscal, la gente nos está escuchando mientras come y tal vez se pierde. Pero me quedé con una frase en un reportaje que diste a los colegas de Infobae que decías, si cerrar el déficit fiscal del 8% del PBI en 4 años de Macri, es decir, Macri, los bolsillos perdieron. Esa es la referencia, no importa el número. Si eso fue doloroso, no imagino lo que será cerrar lo que nos quedará después de la pandemia. ¿Qué significa? Que lo que viene va a ser peor en materia de capacidad adquisitiva de los salarios, de los hogares, de los jubilados. ¿Lo que viene va a ser peor sí o sí a lo que ya vivimos en materia de ajuste? Va a ser peor sí o sí, a menos que abramos la economía. A menos que nos focalizamos en exportar. ¿Por qué? Porque si vos tenés una economía, todos somos más chiquitos, todos somos más pobres, no tenés a quién venderle. Además de la cuarentena, que hay zapaterías cerradas, restaurantes, hay un montón de actividades que todavía no están funcionando a pleno, no están al mismo nivel que estaban el año pasado, no están al mismo nivel ni de marzo. Además de todo eso, vos tenés que todos tenemos menos dinero. Hay muchísimo más desempleo, hay muchísimas más pobrezas, hay que vivir de alguna manera con estos los ATP y los IFE. Entonces, si entre pobres nos tenemos que atender, y no va a ser mucho lo que pueda crecer la economía. Si en cambio abrimos rápidamente la economía y permitimos que se pueda exportar, tenemos chances. O sea, le vendamos a los que tienen más dinero que nosotros, produzcamos más. ¿Está viendo que vamos en ese camino? No, por ahora no. Por ahora no, por 2 razones. Una, por una cuestión de convicción de que se cree que hay que cobrarle muchísimos impuestos a las exportaciones. Esa es una. Pero todavía, y eso sí es la cuarentena, tenemos caminos cerrados, no hay forma de hacer viajes al exterior, Está bien, tenemos problemas de... Eso se puede terminar, pero lo anterior es ideológico. Digo, es el corazón Pero del gobierno. el gobierno necesita que haya crecimiento. Entonces, ¿por qué tiene que ser crecimientos de la fábrica que está en este lugar y no de la fábrica que está en este otro lugar que puede exportar?
¿Qué diferencia hay entre mi amiga que exporta carteras a Perú y el señor que hace carteras pero no las exporta? Que uno es amigo. Pero, Bueno, los amigos son para las importaciones. Espera un segundito. Los amigos son para las importaciones y ahí pasan cosas que mejor una dama no puede hablar y menos en televisión. pero Bien. ¿qué pasa también con la exportación de conocimiento, de tecnología? Porque más allá Estuvo de... parada. Pero sigue también con muchísimas trabas que tienen que ver con la facturación, que vos Totalmente. facturas una cosa y te pagan a $1. ¿Cómo se resuelve? Bueno, eso? yo creo que se resolvería, y de nuevo esa es la bala de plata que tiene Argentina, todo lo que es exportaciones. Tenés biotecnología, tenés muchísimas cosas más, en donde hoy está muy trabada. Una de las trabas es esto de tener $25 diferentes. La otra es la ley del conocimiento que estuvo demorada durante más de 6 meses. La Y que otra- tampoco se sacó en una versión que Sí. facilitara todo No, este tipo de la cosas. versión es muy odiosa. Pero además de los dólares y de la falta de la ley, lo que tenés es un concepto de que ese tipo de actividades tienen que pagar más impuestos para subsidiar a otras que todavía a lo mejor puedan crecer. Pero el que ya crece le pegas un palo en la cabeza para dárselo al que a lo mejor pueda seguir. El gobierno le teme muchísimo a bajar impuestos, le teme muchísimo. Cree que recién ahora lograron Bueno, una recaudación tributaria que no por lo encima de la baje, inflación. que no lo baje, pero no que lo quieren use. saber nada con eso. Que no lo baje, pero que lo use bien. ¿Qué pasaría si todas las retenciones que se están cobrando hoy, que van a parar nadie sabe cómo ni a dónde y que se reparten entre las provincias en alguna forma, le vaya a la misma provincia que iban ahora, pero a donde se producía? Cosa que entonces, eso que vos le acabas de cobrar al productor de maíz, trigo, soja, de cebada, yerba mate, vino, vaya y entonces se haga una escuela en ese lugar, se haga caminos rurales en ese lugar y no empleado público. No bajes los impuestos, pero usalo como Dios manda. Estos señores gastan el dinero en actividades que no son necesarias en un país en crisis. Yo no las objeto. No me gustan, pero digamos, si las quieren, pero no ahora. Espérate 5 años y usa los impuestos en cosas que productivas. Pues sí, para Diana, hacer política. Paso a una cosa que en Argentina es fundamental, digamos, la gobernabilidad. Al menos tenés que tener, para tener gobernabilidad en Argentina, manejo de la calle, dicen, y manejo del dólar, aún el informal, dicen. De hecho, yo diría que la carta de Cristina se da en un contexto, apelando a un acuerdo para términos económicos, que fue impensado, se da en un momento en donde no se podía controlar y subía y se ampliaba la brecha y nunca uno sabe dónde termina la República Argentina. La verdad, uno ve lo siguiente, de 195 bajó a 157 ese dólar informal y la brecha sigue altísima, pero llegó al 130%, hoy está al 80%, no sé. Lo que te digo es, ¿cuán sostenibles en el tiempo son estas medidas que el gobierno tomó de licitar bonos? Algunos dicen que serán caros para el país en el futuro. Algunos usan el verbo apretar o pedirle por favor muy enfáticamente a los que contado con liqui, decir, ¿cuán perdurable es eso que por lo menos tranquilizó la escena al punto tal que fíjese son 21 a 38 y es la primera vez que hablamos del dólar? Es decir, algo pasa. ¿Es sostenible? Media hora hasta las 22:38. Más no, porque lo que estás haciendo es, primero, diste como natural que haya distintos dólares. Eso es francamente extraño. O sea, debería haber un único precio y que la gente libremente decida si quiere comprar o no. El gobierno también ha restringido la oferta entre particulares, pero la demanda sigue estando. El gobierno está vendiendo bonos del ANSES y en algún momento se le van a acabar. Además de que es muy mal negocio. Pero aunque no fuera mal negocio, en algún momento se acaban. ¿Pero por qué mal negocio? Perdón. Y porque tenías algo que valía 100, lo reestructuraste a un valor de 50 y lo estás vendiendo a 32. Es barato, digamos, el que va a comprar dólar dice, bueno, me conviene este... Van a ganar mucho dinero el año que viene. Si Son lo apenas- pagan, si lo pagan, Pero van a eso ganar mucho. es fondo de Esperá, los pero- jubilados. Esperá porque me Sí, voy claro. a... Es la plata de los jubilados. Eso es la plata de los jubilados. Espera un poquito. Es Argentina. Otra gota de silencio de homenaje a Mario Mactas. ¿Cómo si lo pagan? Bueno, a ver, para que el gobierno pudiera pagar, si es en pesos, tendrá que imprimir más pesos, porque ya sabemos por el presupuesto, y Marcelo lo sabe muy bien, que está previsto que haya déficit. Por lo tanto, ya solamente para el déficit va a haber que imprimir más dinero. Para pagar estos bonos que no estaban previstos al momento de hacerse el presupuesto, va a haber que imprimir más dinero. Si los tuviera que pagar en dólares, no ni hay. Así que esa parte no sería factible. Así que para que los paguen, la única forma es que los renueve. Los bonos que estaban en manos del gobierno son los que ayudaron, y mucho, en toda la reestructuración desde julio, digamos, a mitad del año,
porque obviamente Banco Nación, ANSES, organismos públicos claramente aceptaron las condiciones del gobierno. Ahora esos bonos están en manos privadas, con lo cual es más difícil tener cualquier Decirle, tipo de señor, renovación. claro. Y además, por la vueltita que es esto, la única forma que alguien tiene de comprar un bono es con pesos. ¿Dónde están esos pesos? En un banco. No los tenés en el bolsillo, y sobre todo porque son cifras muy grandes. Entonces, ¿y el banco dónde tiene esos pesos? En LELIQ, que son estos bonos del gobierno, del Banco Central. Entonces, la única forma que alguien tiene de comprar estos bonos en dólares es ir al banco y decirle, che, dame los pesos que yo tenía, y el banco le dice al Banco Central, che, dame las LELIQ que yo tenía, con lo cual en el fondo también es emisión. Bueno, qué feliz domingo. Pero, Diana, ahora quiero hacer un juego, ya que veo que estás bien predispuesta. Ahora, por la escalinata en Ezeiza del avión bajás vos y sos representante del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué esperás que haga la Argentina y qué le pedirías en este esquema yenga, tembloroso de Argentina, que nadie quiere sacarle la maderita y ser responsable de que caiga la torre? El fondo tiene miedo de sacarle la maderita a Argentina. Entonces, a ver, el fondo no le va a sacar la maderita de ninguna manera, porque el fondo te puede poner condiciones para prestarte. El fondo ya te prestó. El fondo ya es ahora, digamos, súbdito nuestro. Hay una frase famosa de Keynes que cuando dice uno debe poco dinero, tiene que hacerle caso al banco. Cuando uno debe mucho dinero, el banco te tiene que hacer caso a vos. Así que es muy probable que el Fondo Monetario nos tenga una paciencia terrible. No nos puede tener paciencia infinita porque si no va a perder autoridad ante otros países deudores que también hay. Pero no te puede exigir demasiado porque ya te prestó. Lo único que nos podría decir es, mira, todavía quedaba un pequeño tramo para desembolsar, te lo doy si hicieras tal cosa. Espera. Y el fondo es muy útil porque le echamos la culpa de todo. Es muy fácil decir, a Diana, que acabo de dejarle de la escalerita como representante del fondo, es ella la que nos pide, no sé, reforma laboral, previsional, alguna de las 9 emergencias que dijo el gobierno, es culpa del Fondo Monetario. Y el Fondo Monetario acepta, gustoso, ese tipo de hace el restricciones. rol del malo de Titanes en el ring, lo endosan a Macri, el fondo es Macri. El malo malísimo en la crisis griega, ¿quién era? El fondo. ¿Sabés que Grecia tiene hoy tasa negativa? Tasa negativa en Grecia, con el malísimo fondo que les hizo hacer las cosas más perversas. Entonces, tan malo no fue. Lo que pasa es que te tenés que pasar por un momento que como mínimo es de austeridad, en donde no se puede gastar en cosas que no sean imprescindibles. Entonces el fondo, si el que sea, le va a decir, señores del gobierno argentino, gasten solo en lo que es necesario. Hay actividades que realiza el gobierno argentino, nación, provincia y municipio. Muy bien, momento hermoso del programa. Acá está la lapicera roja, hay una planilla y yo te la voy a tirar y empezá a tachar renglones. Imaginariamente te están viendo todas las corporaciones argentinas, estatales, todos los que viven, todos tienen un renglón. Si te miran así, adelante, empezá a tachar, Diana, dale. Recordemos que está haciendo un rol de FMI. Sí, no, para. es ella. No es que es ella, por Dale. favor. Pero si no, te incomoda no lo hace porque el problema es que nadie quiere tachar. Pero perdón, yo soy mamá, yo le tengo que decir a mis chicos, hasta que no termines la tarea de geografía no salís a jugar a la PlayStation. O sea, es muy fácil poner prioridades, que te hagan caso es lo difícil. Bueno. Entonces, a ver, ¿qué tachamos? A ver, hay un montón de cosas, recién lo vi a Lombardi que estaba, digamos, en la actividad cultural que no son propias del Estado, ¿no? Ya hay gente que, hay gente en que su se está casa enojando. Hay se gente pone que se el está enojando. cinturón de seguridad Sí, y ya empieza a llamar y dice, mañana estamos organizando una marcha. Diana. Pero digamos que se aprovechó bastante la Pero de lo que pandemia para quieras, recordar. lo que yo No, digo, pero como- quiero decir cómo se recortaron muchísimas de esas actividades con la excusa de la pandemia. Pero lo que estoy diciendo es que un poco Hugo Alconada A ver, planteaba lo de la Moncloa, en donde alguien tiene que ceder y no tirar de la teta. Bueno, muy bien. Entonces, yo te Osvaldo también escépticamente dijo, mirá que acá nadie va a poner, todos quieren Sí, sacar. todos podemos poner. Las maestras tienen que dar clase, el policía tiene que estar en la esquina, el empleado público tiene que llegar a horario y te tiene que atender. Con eso solo tendrías un salto en productividad argentina. Si vos tenés que hacer un trámite en el SENASA, Dios me perdón decir estas malas palabras en público, pero por favor, si alguien tiene que hacer un trámite en el SENASA, ¿qué se puede hacer? Si alguien tiene que hacer una exportación, que no tenga que pasar por 48 lugares distintos. Eso solo te da Eso un es salto hacer en productividad. eficiente, pero en un momento... Es un salto en productividad. Eso es, vos ya hay plata que la estás destinando que mejore el rendimiento sobre esa plata. Y Pero bueno, yo te digo sacar. ¿Qué hay que
porque este es el momento antipático. Nadie en este programa invitamos economistas, mujeres y hombres todos los días y Bueno. nadie quiere. Y yo entiendo, porque es ingrato A ver, el trabajo. es Decir, muy bueno, a mí fácil- me parece que este Es muy y fulano... fácil, las cosas que no son función del Estado son las que hay que sacar. Vos tenés que mantener defensa, seguridad y justicia, salud, educación, esas creo que no hay discusión. Habrá 2, 3, 5 más. Todas las otras las demoramos, las ¿La cultura eliminamos. también? En cultura, ¿por qué tiene que ser gratis el Centro Cultural Kirchner? Que me queda a 4 cuadras y voy iba lo más seguido que se podía. Un Bueno, chico de el Jujuy... acceso a la cultura. No digo No, por un no, chico no de es Jujuy, acceso a la digo. cultura. Con el IVA de la polenta estás pagando que yo vaya gratis al teatro. No. O sea, No estoy diciendo. No estoy hay que diciendo definir prioridades. No se puede estar teniendo el mismo nivel de actividad Está bien, ella no que está tiene un país planteando rico. echar a la gente No, que no. trabaja en el... Lo que está Que- diciendo quiero- es pagar una Pero entradita. pago la entrada, El que pago puede la entrada a los paga. museos argentinos. Hay un montón de esas actividades. Dicen, no, pero son muy pequeñitas. ¿Vos sabés cuánto es el presupuesto de la FIP? ¿O de rentas? ¿Cuánto? Si te digo, te morís. Pero están prácticamente en el 3-4% de su recaudación. O sea, se podrían bajar los impuestos de Argentina 3 o 4% si trabajaran gratis. Obvio que no van a trabajar gratis. Obvio que no necesitan sistema. Pero bájamelo un 1% nada más. Y ahí ya te bajaste un 1% los impuestos de toda Argentina. 1%. Entonces, ahí tenés, el déficit es 4. Entonces, hay muchísimas de esas cosas que podemos hacer que no sean agradables, seguro. El pacto de la Moncloa, además, la gente cree que se sentaron y hablaron un ratito. Lo explicó muy bien Hugo. Fueron meses, en donde además lo que se acordó no fueron solamente qué cosas no se subían de precio, qué cosas no se subían en los salarios, sino cuánto tenían que trabajar y aumentar cada uno. Esa parte es la que yo creo que en Argentina tenemos que hacer un hincapié muy grande. Hay otra cosa que son muy fáciles también de hacer. Hoy hay una persona que esté sin trabajo por los motivos horribles, que la cuarentena, etcétera, y que recibe, a veces algunos reciben IFE, 10.000 pesos. Si esa persona consiguiera un trabajo, pasa a pagar 10.000 pesos de impuestos. O sea, de recibir 10.000 a pagar 10.000. En realidad estoy exagerando, son 8.000 que tendría que pagar en el salario mínimo cuando le pones todos los costos, etcétera. ¿Es razonable que pases de un subsidio de 10.000 a uno de 8.000? Bueno, pero ahí era el chiste en Twitter que decían si te ocupás tierra 50.000, si ganás 50.000, menos mal que no dieron 56.000 porque ya tributas ganancias. Ganancias. Bueno. Finalmente no van a dar los 50.000 pesos de tierra, pero no importa. pero Lo que te digo un es, tema, de está nuevo, muy cerquita ahí quién está ya pero es que ahí pagando. ese es un sistema que es, a ver, usamos ese ejemplo. Es un ejemplo que son terraplanistas, quieren tierra y quieren planes. Entonces, ahí tenemos un problema que Línea la de casa... guión de la Me gustó, me gustó. licenciada. No, voy a pero tomar. digamos, pero además es ingenuo, porque a esa gente le hubieras dado el terreno en donde estaban, que hubieran podido permanecer, le damos todos los papeles. ¿Cómo van a trabajar? ¿A qué distancia están de un medio de transporte? ¿Dónde hay un colegio? ¿Qué servicios públicos tienen? Entonces, aun cuando hubieran tenido acceso a la tierra y pudieran quedarse por mucho tiempo sin ningún tipo de conflicto social, aun cuando les dieras algún tipo de subsidio, están imposibilitados de trabajar. Argentina tiene que eliminar todas las cosas que te limitan de trabajar. Entonces, todas las cosas en donde se requieren permisos tienen que ser un permiso razonable, lógico, digamos, un médico para operar, más vale que sea médico. Hay razonabilidad. Pero en Argentina tenemos una enorme cantidad de normas que impiden trabajar. El gobierno está especialmente en contra de todo lo que usted está diciendo. Y Cada bueno, vez son pero más- yo no soy gobierno, vos me preguntaste. No, está bien, no le estoy haciendo cargo de eso. Simplemente para ver el contexto en el que estamos moviendo. En los últimos meses cada vez vamos en contra de exactamente de eso que usted dice que sería una solución. O sea, Estamos gastando más No, presión estamos fiscal. yendo en contra de la Hace algunas inventando semanas, Diana, hace algunas organismos. semanas el presidente dio una entrevista, entonces le plantearon de bajar el IVA y lo que el presidente dijo y expresó que es interesante porque es lo que se piensa en el sector del oficialismo es que si vos le bajás a los productos de alimentos, eso es ganancia que se va a apropiar el productor de alimentos y no que se va a transformar en baja de precios en la góndola a las personas que van a comprar. Bueno, Eso es un consejo, es decir, si vos bajás los impuestos, se lo queda el productor. no, si vos bajás los impuestos se lo quedan entre todos, tal vez menos para el Estado, tal vez más para el camionero. O sea, cuando vos tenías que vender algo a 100 menos impuestos, 80 por decir un número, vos tenías con esos 80 que pagar sueldos, tus ganancias, al camionero y a los empleados, y todas las cosas que tenías que pagar. Si en vez de recibir 80 porque te bajaron impuestos pudieras conseguir quedarte con 90, no necesariamente se lo queda el productor. Y si se lo quedara el productor, ¿qué problema habría? ¿Le compraría más zapatillas a sus hijos? ¿Lo mandaría a la clase de inglés?
¿Qué problema hay? ¿Por qué tiene que ser alguien supremo el que defina cuál es el mejor gasto? Perdón, y estamos hablando de la nación, falta hablar de provincias y municipios, Claro. que es un tema que también tiene lo suyo, en donde, digamos, no puede haber, la gente tiene que tomar la tierra porque los municipios no autorizan a que haya dentro de su ejido urbano determinado tipo de actividades, no permiten que haya fuera del ejido urbano determinado de otro tipo de actividades, entonces la gente, aunque tuviera el dinero, no tiene fácil empezar a construir. Y si encima hablamos de gente que no tiene recursos, mucho más difícil. Las escuelas, ¿por qué tiene que ser un ministro de Educación el que maneje la Secretaría, no sé cómo se llama, de mantenimiento, de logística, tiene un nombre así largo, la que le manda una chapa al colegio para arreglar la gotera que la directora se dio cuenta hace 6 meses que existía? Bien, yo diría que Biglietti cantaba a desalambrar y vos cantás a desregular. ¿Sí? Sería muy fácil. ¿Sería una canción? Es muy linda. Pues muy